오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el 8. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. 시작. Pues aún andando en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderes en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfeccionada. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persiguiendo a sí mismo que es de Cristo, esto también piensa por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloria algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra instrucción, no me avergonzaré. 부끄럽지 아니하리라. Amén. 이 시간 귀한 생명의 말씀을 들을 En este momento, al escuchar la palabra de vida, espero que todos nosotros podamos tener un corazón humilde para venir delante del Señor. También oremos por el obispo para que sus labios puedan ser ungidos, para que tengan la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리 모든 심령에 우리 성도가 가져야 될 귀한 하나님의 말씀, 우리 영혼에 주께서 들려주시고 말씀하여 주시고 정말 우리는 그 말씀을 듣고 순종해 나가는 우리의 삶이 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 우리 감독님 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 우리는 그의 음성을 듣고 하나님 앞에 순종해 나가는 참 진리 안에 거하는 자로 주 앞에 나갈 수 있도록 우리 모두에게 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 영혼의 생명의 말씀을 담고 그 진리를 행해 순종해 나가는 진정한 우리 모든 성당이 되기를 간절히 원하오니 주께서 함께하여 주시옵소서. 이 시간 우리 모두는 깨어서 그의 음성 앞에 우리 모든 것들을 주 앞에 맡기며 하나님을 바라며 소망하며 주 앞에 나가는 우리 삶이 있도록 하나님이 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo, 하나님을 예배하며 hemos venido delante tuyo a rendirte este culto y te queremos dar gracias porque podemos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo que en tú has puesto. 우리 하나님의 영원하신 Ayuda, Señor, que pueda llevar esa voluntad eterna que es tuya. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir todo lo que es de ti. 놀라운 영감들이 Y ayuda, Señor, para que ellos tengan esa inspiración que viene de ti. 각지에서 Ayuda, Señor, a cada una de las personas que están rindiendo en cada uno de sus hogares y lugares. 예배드리기 온전치 않고 Padre Dios, 말씀을 받기 어려운 ayuda, Señor, a cada una de esas personas que tienen esa dificultad para recibir tu palabra. Ayuda, Señor, tu obra en cada uno de ellos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 성도의 La fe de los santos. 오늘 Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es todopoderoso. No existe nadie que pueda bloquear su obra y nadie que pueda negar su palabra. La tierra y los cielos pasarán, pero la palabra de Dios es eterna. Él pone esta palabra en nuestros corazones. Nuestra fe es creer en esta palabra. Por lo tanto, aunque estemos en la carne y peleemos con la injusticia, nosotros no peleamos con las emociones y razones de la carne. Nosotros lo hacemos al creer en la palabra. Es el poder de destruir toda fuerza que está enfrente de nosotros. El mundo niega el camino de la cruz con todo tipo de ideologías, pero nosotros destruimos esto con la verdad de Dios. Aunque se oponen al conocimiento de Dios y fuerzan la condenación, nosotros destruimos todo este orgullo. Varios pensamientos y filosofías están en la influencia, pero la palabra viviente y el poder de aquel que resucitó las toma cautivos para que obedezcan a Jesucristo. El Espíritu Santo conmueve grandemente y obra en los santos. Nuestra fe tiene integridad. Una vez que hemos confesado al Señor y nos unimos a Él, nosotros nunca cambiaremos como la novia espiritual.
Algunas personas dicen que ellos creen en la palabra, pero tienen dos corazones, según religiosos y creyentes. Entre ellos algunos son cobardes y caen. Una vez que aceptemos la palabra, somos hechos dioses como hijos de Dios. Nuestro espíritu pertenece al cielo. Aquel que pertenece a Dios primero tiene que vencer la carne, discernir toda mentira del mundo y ser lleno con solo la esperanza de la resurrección. Amén. 예수 그리스도의 교회는 La iglesia de Jesús, 사회를 맞으면서 al enfrentarse a esta 급속하게 realidad, a este presente, podemos ver que la autoridad de la iglesia cada vez está siendo destruida. 를 잃고 있어요. Y podemos ver que en esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, la autoridad de la iglesia está cayendo poco a poco. Obviamente, el mundo 사정은 tiene esta característica de menospreciar a la iglesia, pero esto no es algo que está ocurriendo, que ocurrió en este instante, sino que también incluso en el pasado han menospreciado a la iglesia de Dios. 새로운 문제는 아닙니다. Pero la verdad es que este problema no es algo nuevo. 그래도 Sin embargo, 우리에게 문제가 될 수밖에 없는 것은 el hecho de que esto se convierte en un problema en este momento es que incluso dentro de la iglesia de Dios, 원인을 dentro de la iglesia de Dios, 원인이 hay un origen en el cual están 교회 안에 destruyendo la 세상의 생각들이 autoridad de la iglesia, que incluso dentro de la iglesia hay personas que traen esos pensamientos, esas ideologías, esos diferentes filosofías del mundo 생각으로 a la iglesia, 점령해 para que así vienen a la iglesia con esos pensamientos para influenciar a los otros miembros dentro de la iglesia. Este es el problema. 밖의 세력의 직접적인 Y así 공격이나 영향을 받는 것이 아니라 la iglesia no solo recibe el ataque de afuera de la iglesia, sino que dentro de los miembros que están dentro de la iglesia, incluso en medio de esos miembros, la iglesia está siendo menospreciada y constantemente está siendo atacada dentro de la iglesia. Este es el problema. 교회 안에서 교회의 권위가 손상되는 것은 El hecho de que dentro de la iglesia esa autoridad de Dios de la iglesia está siendo pues 교회 poco a poco perdida. ¿Qué significa? Que también la autoridad de Dios está siendo perdida dentro de la iglesia. Esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos que prestar atención. Es que dentro de la iglesia, no solamente la autoridad de la iglesia está siendo menospreciada, sino que la autoridad de Dios lo está haciendo. Pero esto, ¿qué es lo que resulta? Esto resulta de que también el mundo, aún más, encuentren las debilidades de la iglesia y 세상에 ataquen aún más y menosprecien aún más a la iglesia. 조금씩 익숙해질 수 있습니다. Como nosotros en este momento, los miembros de la iglesia, estamos viviendo en este mundo y estamos siendo influenciados con las cosas del mundo. Pero aunque si nosotros, sin saberlo, hay cosas que nosotros estamos siendo influenciados con las corrientes de este mundo. Pero entonces, sin nosotros tener en cuenta en esto, constantemente, poco a poco, estamos trayendo estas cosas dentro de la iglesia y así estamos, sin saber, 그래서 교회를 무시하는 atacando a la iglesia, menospreciando a la iglesia. Y luego llegamos en un punto que esto se convierte en una costumbre. 자, 우리 교회에 있었던 일입니다. 여러 해 전에 Esto es algo que nosotros incluso hemos encontrado en nuestra iglesia hace varios años atrás. 예배가 마무리해 Si les digo un ejemplo a ustedes, es que aún hubieron personas en el cual en el pasado, no sé si es porque el culto pues se alargó en ese tiempo, habían personas que se sentaban en la parte 끝나지 않았는데 de atrás de la iglesia
Y antes de que, solamente luego de que la palabra terminara, ellos 30명, 40명, salían del lugar donde rendíamos el culto. Y también en ese tiempo, el obispo en ese tiempo, aunque les decía que el obispo mayor le decía que no salieran de ese lugar, que se quedaran hasta que el culto terminara oficialmente, pero ellos ni siquiera escuchaban esto y solamente ni siquiera, no sé si ellos lo ignoraron, pero se alejaron y salieron de la iglesia, incluso antes de que el culto terminara. Pero yo en ese tiempo al ver esto me sorprendí de gran manera al ver esto. 그렇게 나가던 사람들은 무슨 일로 Obviamente estas personas, pues estoy seguro de que estas personas salieron del culto antes de que el culto terminara, pues porque pues diferentes pues razones. 발생되어서는 안 되는 Pero la verdad, esto es algo que no debería ocurrir dentro de nuestra iglesia, pero ocurrió. Si nosotros vemos, digamos, en el mundo, el hacer esas acciones es algo que no podemos encontrar comúnmente en el mundo. 아마 교회이니까 Pero entonces, yo pienso que ellos, como vienen a la iglesia y la iglesia es un poco más cómodo, ellos creo que hicieron de esta forma. ¿Por qué? Porque uno como en el lugar de trabajo, enfrente de su jefe, vaya a poder hacer esto. O cómo puede ser que dentro, pues cuando estén en el mundo, estén en el colegio, en una clase, vayan a salir de la clase antes de que haya terminado. 그렇게 하는 것은 대단히 El hacer esto, realizar esto es algo muy incorrecto. El actuar de esta forma, podemos decir de que esta persona es irrespetuosa. Esto es incluso en el mundo, 부덕한 que esta persona no tiene modales. 하는 자, 나쁜 사람으로 Tú eres una persona que eres irresponsable y y la verdad eres irrespetuoso. Y así las personas del mundo lo pueden ver a esta persona si actúa de esta forma. 어떤 견뎌낼 수 없는 Sin embargo, 아픔이었던 것은 al ver esto dentro de la iglesia, lo que me dolió mucho más era que ellos hicieron esto, no solo delante de su jefe o de las cosas de este mundo, sino delante de Dios. Es algo que no puede ser aceptable, 아마 pero es algo que verdaderamente ocurrió. 그분들은 설교 말씀 Estoy seguro de que estas personas, al salir del culto antes de que terminara, estoy seguro de que ellos pensaron, ya que pues he escuchado toda la palabra, toda la prédica, ya puedo irme. 할지라도 Y aunque no haya terminado el culto oficialmente, no importa si salgo ahora, pues ya que ya escuché toda la palabra, ellos podrán pensar de esta forma. 설교 말씀이 Pero 끝났다 아니다가 아니에요. lo importante acá no es el hecho de que la prédica haya terminado o no, 중요했던 문제는 sino que el problema importante que nosotros tenemos que ver en este momento 집례하고 es que Dios es a quien que está guiando este culto 주님의 부활하신 hasta el final. Cuando, en ese momento en el cual el Señor resucitó, todas las semanas, 있는 간격 아래서 no importa si es constantemente o no, sino que en el día en el cual Jesús resucitó, nos ha ordenado que nosotros nos reuniéramos y nosotros recordáramos esa resurrección. Y la verdad, ese momento en el cual 그래서 영광 받으신 시간 el Señor, en ese momento, el culto es el momento en el cual el Señor recibe la gloria, no solo de los siervos, sino también de los ángeles. Es ese momento en el cual Dios nos reúne a sus miembros. Es el momento en el cual nos da su bendición, nos da su ordenanza, nos ordena la bendición en este día del Señor. 우리를 건드리지 못하게 하시는 Y es el momento, es el tiempo en el cual nadie nos puede molestar. Es el momento en el cual Dios nos da su bendición. 하나님의 존재와 Sin embargo, 의가 esa autoridad y esa existencia de Dios fue menospreciada
en ese momento por esas personas. 그분들은 영감이 없는 사람들 Pero estoy seguro de que estas son personas que no tienen esa inspiración, que no tienen esos sentidos espirituales y pues pareciera que esas personas no tuvieran ningunos pues 그래서 sentidos espirituales en ese instante. 네. Pero eso es algo que ahora no, pues gracias a Dios no está ocurriendo en este momento. 권위는 그렇게 무시함으로써 Pero el menospreciar la autoridad del siervo de Dios 교회의 권위를 떨어뜨리는 está rebajando la autoridad de su propia iglesia. 자기 교회의 목회자를 무시하지 않음으로써 Por eso, el no menospreciar 그날에 있었던 al siervo de Dios es lo mismo que no menospreciar a la autoridad de la iglesia. 교회의 Es guardar la autoridad de la iglesia. 진정성, Pero queridos hermanos, la verdad es que nosotros en cada día del Señor tenemos que tener esa sinceridad delante del Señor. 가져온 그런 Y yo al ver esto, la verdad era un momento en el cual comencé a pensar en el corazón sincero que uno tiene delante del Señor. La iglesia 가나안 땅에 들어와서 es 하나님이 예배해 주셨던 ¿Cómo? 도시와 같은 곳이에요. como ese refugio en el cual el pueblo de Israel al salir de Egipto y al entrar en Canaán. 목숨을 건지기 위해서 죽을 힘을 다해 Es como ese refugio en el cual esas personas que eran pecadoras para poder 그런 곳입니다. tener esa salvación de su vida entran en ese lugar. Es el momento en el cual todas esas personas entran en ese lugar y no importa qué situación estén, entren en ese lugar y para que puedan tener pues salvación y puedan guardar sus vidas dentro de ese refugio. Por eso, la iglesia, 존재는 우리에게 정말 생각할 수 없는 por eso, la iglesia es algo muy importante en el cual es algo que ni siquiera nosotros podemos imaginar. 생각해내시고 고안해내시고 ¿Por qué? Porque Dios es quien pues creó, 기쁘신 Él quien es tan grande 뜻을 y Él es quien dio su voluntad para poder realizar esa voluntad. Él 현실이에요. crea la iglesia y es esa realidad. 본질을 Por eso, esa esencia de la iglesia, el atacar la 본질이라는 esencia de la iglesia que es a través de los pensamientos del mundo. La iglesia tiene su esencia, es la esencia espiritual. 통해서 그들의 어떤 습관을 통해서 교회 안으로 들어옵니다. 그래서 Pero entonces en esta iglesia nosotros podemos ver que las personas que estaban antes en el mundo pero ahora ellos que eran cambiados entraron a la iglesia, a este lugar. Pero entonces es algo muy importante en nuestra vida de fe, el hecho de que cada día nosotros recibamos lo que es de Dios. Lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Por eso nosotros cada día, nosotros sobrepasamos y vencemos cada día a través de la gracia que Dios nos da a nosotros. Y la verdad es que nosotros cada día sostenemos para poder ir a ese día en el cual el Señor nos resucitará. 하루를 Y por eso nosotros, al tener nuestra vida de fe, Dios nos da a nosotros esa fuerza para poder vencer este mundo. 우리의 삶의 본질이에요. Y esa es la esencia de la vida en la iglesia. 우리의 본질이 Pero entonces, si esta esencia de la iglesia está siendo perdida poco a poco, si está siendo atacada poco a poco, 영적인 성질 entonces, no en la verdad, esto lo que nosotros tenemos que tener, ese carácter espiritual en el cual nosotros tenemos que tener, la verdad, poco a poco están siendo 개인들이 아니라 교회 perdidas. Pero no solamente una persona, en una sola persona, sino que eventualmente eso se convertirá en toda la iglesia. Y eventualmente toda la iglesia en sí perderá esa espiritualidad y así no tendrá la guía del Espíritu Santo. 참사예요.
Pero entonces, ¿esto espiritualmente qué es? Es una catástrofe. 귀신들은 사람들의 마음에 Los demonios vienen al hombre y dan esa enfermedad en el corazón de las personas y también en el pensamiento de las personas y también destruyen la carne de la persona, haciendo que esa persona poco a poco sea destruida. 영감을 Pero la verdad, esto no se puede comparar con la catástrofe del hecho de que la iglesia en sí pierda esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque el atacar a esa esencia de la iglesia es el enemigo más peligroso que nosotros tenemos que ver. Esa autoridad espiritual. 영적 권세를 얻게 하는 Esto que es lo que está tratando de hacer es que todos nosotros podamos perder con toda esa autoridad espiritual. Y la verdad que temeroso es esto. 사람들의 그런 삶을 통해서 Aunque el mundo, la verdad, constantemente está tratando de hacer que las personas sigan las corrientes del mundo 이렇게 y traen esto dentro de la iglesia. Y esto no es algo que viene, esto no es algo que ataca a la iglesia, algo como si fuera visible, 기준이 생겨서 sino que viene a través de los pensamientos de las personas, haciendo que ellos traigan esos pensamientos dentro de la iglesia. Y esto constantemente hace que pelee con la esencia de la iglesia y hace que esa esencia de la iglesia sea dejada atrás y domine toda la iglesia con esos pensamientos del mundo. Pero esos pensamientos del mundo y lo espiritual y lo que es de la iglesia es completamente diferente. Y no es un poco diferente, sino que es de un límite a otro límite. Son completamente opuestos. Es algo que nosotros no podemos pensar. Por eso, las cosas del reino de los cielos son cosas que ni siquiera en el mundo no puede decir, es correcto. No existe nada en el mundo que pueda justificar esto. Por eso Dios no usa nada dentro de lo que está en el mundo. Y Dios tiene su estándar dentro del reino de los cielos, con la justicia del reino de los cielos. Pero entonces, si la iglesia comienza a aceptar las cosas, las corrientes del mundo, los pensamientos del mundo, 교회의 신앙 다 망칩니다. entonces esa fe de la iglesia, la verdad, irá en contra, se perderá todo completamente. Pero si les digo un ejemplo a ustedes, que es una de las cosas en la ofrenda. La ofrenda es uno de los pensamientos de que el mundo nos trae a la iglesia y es algo que nosotros podemos ver desde antes, es que el mundo constantemente dice de que ustedes el ofrendar a la iglesia es algo malo. Eso es algo que el mundo constantemente ha atacado a la iglesia. Y entonces, como dicen de que el ofrendar mucho a la iglesia hace que la persona pues tenga más dificultad, dice que esto es un pecado, que esto es algo malo, que no deberían hacer. Pero sin embargo, esto está yendo en contra de la voluntad de Dios. A toda la congregación que son hijos de Dios, Dios no los abandonó, sino que a Dios les da el amor a ellos. Y el hecho de que nosotros seamos fieles delante del Señor, el hecho de que nosotros amemos a Dios, es algo que nosotros podemos hacer y es algo es nuestro deber. Y la verdad, el hecho de poder conmemorar esto cada día es nuestro deber, siendo hijos de Dios. Pero, ¿por qué será que el hecho de que yo quiero dar gracias delante del Señor, el hecho de que yo quiero ofrendar delante del Señor, por qué esta autoridad, este derecho está siendo perdido de nosotros, está siendo quitado de nosotros? Queridos hermanos, nuestra casa, ¿dónde está? Está en el reino de los cielos. Y el hecho de dar nuestro dinero y de poder entregar esto delante del Señor, ¿qué es? Es muy derecho. Es que esa herencia de Dios y que esto sea hecho en el reino de los cielos es un gran gozo para nosotros. Pero ¿quién puede juzgar esto delante del Señor? ¿Quién del mundo puede juzgar esto? ¿Quién?
세습이란 문제가 오면은 También nosotros podemos encontrar otro problema, otro ejemplo, es la heredad entre generación y generación dentro de los pastores, 세습하면은 pero entonces dentro del ministerio, pero entonces también en el mundo también dicen de que el heredar de generación en generación, pues en el ministerio, dicen que esto es incorrecto, diciendo que esto no es justo, pero podemos ver de que esto es un principio, un fundamento que Dios ha hecho desde el principio. 목회 세습은 이루어졌어요. También si nosotros vemos dentro de el pueblo de Israel, es algo que nosotros podemos ver dentro de 그런데 현대 al principio en el pueblo del Señor, y es algo que nosotros podemos ver. Pero incluso aunque esto no puede ir con la corriente del mundo, 많이 있어요. pero entonces nosotros podemos encontrar dentro de la sociedad, la verdad podemos ver que el heredar esto de generación en generación puede ser algo, cosas buenas, pero en la corriente del mundo ve que esto es algo malo, pero esto está yendo en contra con la voluntad de Dios. 조심하고 순종해야 될 것입니다. Pero si si está la voluntad de Dios, entonces todos tenemos que tener cuidado y todos nosotros tenemos que obedecer. Pero ¿quién del mundo puede decir que esto no es bueno? Si el decir de que el heredar en el ministerio y es algo incorrecto está yendo en contra de Dios. También otro ejemplo que es tener los cultos, el servicio en línea. Hay algunas personas que constantemente dicen, ay, usted vaya y rinda el culto dentro de su casa. Ay, usted va todo en cualquier lugar que usted va, pues esté. Si usted entrega su corazón delante del Señor, entonces eso también es el culto. Pero entonces si solamente escuchar estas palabras puede escucharse que son buenas, sin embargo, en la realidad, 예배라고 말하기가 es difícil decir de que este es rendir un culto apto delante del Señor. Es rendir el culto en línea. Eso es algo difícil, el encontrar delante del Señor un culto apto delante del Señor. ¿Por qué? Porque es difícil de concentrarse. Aunque uno, obviamente, si está junto con el Señor, obviamente uno lo puede hacer. Pero 씹으면서 si uno sí está rindiendo el culto con vestiduras que no son aptas, si uno está rindiendo el culto sin lavarse la cara, sin bañarse, ¿será que esto es un culto apto delante del Señor? 이라는 것이 있어요. Si nosotros vemos en la iglesia, podemos encontrar esa esencia. Y Dios ha puesto esas diferentes cosas y ese orden espiritual dentro de la iglesia. 이런 장치는 또 이런 Pero el mundo constantemente, el enemigo está trayendo cosas del mundo. Este Hades está tratando de traer estas cosas. Pero dentro de la iglesia podemos encontrar este orden en cual Dios nos ha dado a nosotros para que la autoridad del Hades no entre en la iglesia de Dios. 하나님의 뜻을 따라 Por eso nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios. Aquellos que tienen esa fe del Señor, 싶은 대로 안 esta persona no obra, este creyente no obra según como quiere hacer. 마음 씀씀이도 자기가 Y también dentro de su corazón también no hace lo mismo siguiendo las cosas de este mundo. Y también entre los miembros no hablan como de cualquier forma, lo primero que le viene a la cabeza, 질서를 따라면 sino que siguen ese orden que viene de Dios. Pero ¿por qué existe este orden? Es porque es la tradición espiritual. 것이 없고요. Dentro de la iglesia no hay nada que es hecho sin ningún significado. No hay nada en la iglesia que es hecho sin ningún 우리가 하는 것들은 significado. 생활의 방법, Esta forma en la cual nosotros vivimos en la vida dentro de la iglesia, en nuestra vida de fe, ese orden y esa responsabilidad de los santos, que todo esto viene del pensamiento de Dios, todo tipo de orden. No es algo que nosotros hacemos según como nosotros deseamos, sino todo eso viene de Dios. Por eso todo este orden de la iglesia, algo es que nosotros tenemos que temer. 특히 교회 Sin embargo, 교회에 대해서 두려워하는 마음을 갖지 않는다면은 si el mundo e incluso los miembros que están dentro de la iglesia, si no respetan esto, si no tienen temor de esto, entonces estas personas 그런 están ya destruyendo la autoridad de la iglesia. 교회를 상대로 한 원수의
공격이 Y 이미 성공적으로 podemos ver de que el enemigo, el ataque del enemigo ha triunfado dentro de esa iglesia. 교회에서 권위가 떨어지면 Si la autoridad dentro de la iglesia cae, entonces Dios tampoco no puede obrar dentro de esa iglesia. Si la autoridad de Dios cae, 위치도 매우 también esa orden también cae. 권위가 Si la autoridad de Dios está siendo puesta a un lado, 더 이상 그 교회를 맡으신 분이라고 también Dios es difícil para que Dios vaya a aceptar de que estas personas están siendo ordenadas por Dios. 상황이 됩니다. Es algo que nosotros no podemos decir de que Dios está junto con nosotros. 아무 Si la autoridad de esa iglesia cae, esta iglesia será inservible. 자체가 권위가 Si la autoridad de la iglesia, 그 권위가 없다면은 si no tiene esa autoridad, no es de gran estándar, entonces si esa autoridad no brilla, 오히려 주님이 무시당한다면 y si en cambio, si Dios está siendo menospreciado, ¿qué significado tendrá esa iglesia? Si esa iglesia, la verdad, si no está siendo de gran manera, 엄한 그런 그 권위가 entonces esa autoridad de la iglesia es algo que nosotros no podemos, pues entonces esa iglesia no podrá tener esa autoridad para poder, pues, luchar. Entonces, ¿qué obra? ¿Qué podrá hacer la iglesia? 하나님의 권위가 막 높이 보이지 않는다면 Entonces, si esa autoridad de la iglesia no puede verse de gran manera, entonces, ¿qué significado tendrá esta iglesia? 우리 성도들이 Queridos hermanos, 정말 두려워해야 할 것은 lo que nuestros miembros tienen que temer es que esa relación de Dios y nosotros sea perdida. 멀어지는 거예요. Es de que nosotros nos estemos alejando de Dios. 끊어지는 거예요. Si nos estamos alejando de Dios, 우리는 la verdad esta relación será cortada. 단 한 발짝도 Y la verdad es que nosotros no debemos alejarnos de Dios, ni siquiera un solo paso. El alejarnos de Dios 철저하게 막고 es algo que nosotros tenemos que bloquear completamente y volver a Dios. 세상은 하나님의 권위를 무서워하지 않죠. El mundo, la verdad, no temen a la autoridad de Dios y la verdad no respetan a la autoridad de Dios. Pues la verdad eso es algo que es obvio para el mundo 무시하면서 y la verdad es algo pues que nosotros podemos ver ahora. Pero, sin embargo, si los miembros de nuestra iglesia, si están menospreciando a Dios, entonces es algo que no debe ocurrir. Aunque el mundo nos esté atacando de diferentes formas y nos esté menospreciando, entonces si los miembros de nuestra iglesia estamos menospreciando a la iglesia, ¿qué sentido será esto? Nosotros tenemos que estar despiertos y mirar dónde nuestra iglesia está siendo atacada y dónde está siendo menospreciada para así nosotros poder protegerla. Y yo la verdad siempre he deseado y la verdad yo siempre he estado despierto para poder cuidar esta autoridad de Dios y esta autoridad de la iglesia. Siempre he estado despierto y buscado dónde está siendo atacada para poder cuidarla. 영적 손실, 영적인 일들을 마음대로 놔두면요. La verdad, si nosotros dejamos estas cosas espirituales, pues si las dejamos perder, la verdad, eso se perderán por toda la eternidad. Esta es una oportunidad que nosotros tenemos solamente una vez en nuestra vida, en este momento, 한 번뿐인 인생. en esta vida, en esta una sola vida que nosotros tenemos, 우리 인생은 esta una sola vida que nosotros tenemos. 하나님의 권위가 올라가고 Esta vida, nosotros tenemos que hacer que la autoridad de Dios pueda ser enaltecida y esta autoridad de Dios pueda estar dentro de dentro de nosotros y nuestra familia. Que una vez que esa autoridad viene en nosotros, la autoridad de la iglesia pueda subir. Que nosotros podamos confesar, ay, mi iglesia, para que la iglesia mía pueda ser enaltecida en nosotros. 세상이 마구 짓밟고 No importa si el mundo viene y pisotea nuestra iglesia, 세를 짓밟으면 nosotros no debemos pisotearla. 우리 애가 이렇게 하는 데는 이유가
이유가 있어요. Hay una razón por la cual nosotros actuamos de esta forma. ¿Es por qué? Porque donde está la palabra de Dios está la autoridad de Dios. Es donde la autoridad de Dios está, donde está la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 Queridos hermanos, la autoridad que ustedes y yo tenemos de Dios es que la palabra de Dios está en nosotros. El hecho de que nosotros podemos jactarnos de otras personas y no dejarnos pisotear es el hecho de que Dios nos ha dado a nosotros su palabra. 않습니다. Dios no entrega la palabra de Dios al mundo, a otras personas, sino solamente a nosotros, a la iglesia. Y Dios nos ha dado esa autoridad para poder recibir esa palabra. 우리에게 그 높은 그 Por eso, para que cualquiera pueda escuchar esa palabra, tiene que pasar por nosotros. 실제적인 파워를 우리가 Por eso nosotros tenemos ese poder dentro de nosotros. Y tampoco es algo que nosotros entregamos a otras personas, sino que está dentro de nosotros. Es el lugar en el cual nosotros tenemos y sostenemos esta palabra. 죄가 우리를 지옥으로 만들고 Nosotros en el pasado, el pecado que nosotros teníamos, la verdad nos ha llevado constantemente al mundo, pero Dios ha quitado esto y en cambio nos ha dado la palabra de Dios y nos guía a la vida eterna. Y la verdad, a través de esa palabra nosotros podemos sostener y podemos guardar esta palabra. Y por eso nosotros tenemos que sostenernos dentro de esta palabra y nosotros tenemos que obedecer y seguir esta palabra. 이런 일이 정말 게으르게 그냥 Pero la verdad es que la iglesia no debe dejar a un lado, sí, para que esta palabra no sea dejada de un lado a otro. Dios ha puesto a su siervo para poder sostener todo esto. Y hace para que a través de él pueda obrar dentro de la iglesia. Aunque nosotros estamos llevando esto a través de los labios de una persona, de todas maneras esta palabra viene dentro de nosotros y así a través de esto recibimos la fuerza y así dentro de la iglesia viene todo esto dentro de nosotros y constantemente hace de que esta palabra 쏟아져 나옵니다. 거기 sea dada dentro de nosotros. 용서가 있고 Y por eso dentro de esa palabra podemos encontrar ese perdón y dentro de esa palabra podemos encontrar esa esperanza y así podemos volver a comenzar. Y entonces en cualquier momento nosotros podemos tener esa nueva esperanza y tenemos el amor y tenemos esa fuerza para poder cambiar todo esto. Tenemos esa esperanza para cambiar todo esto, esa esperanza para poder cuidar. 하나님 말씀에는 복이 있어요. 하나님 말씀 자체가 붙들고 있는 것이 하나님 복을 붙들고 있는 거예요. 이 세상 복 이런 거는 Por eso nosotros tenemos que entregar la voluntad delante del Señor. Y la verdad, esto no es algo que nosotros dejará a un lado, sino que esto se volverá a ser hecho dentro de nosotros. 효력이 있는 거예요. Y la verdad, esto es algo que podemos tener efecto luego. 받아서 Por eso nosotros, es algo que nosotros tenemos que recibir y volver a realizar. 복 아래서 Y tenemos que estar dentro de esa bendición y es algo que nosotros tenemos que ser cuidados dentro de él. 물론 Este es el tiempo en el cual nosotros estamos. 막 힘으로 Pero la verdad, aunque la iglesia no tiene esa fuerza pues física que el mundo constantemente desea, pero nosotros que tenemos esa autoridad espiritual. Aunque el mundo está diciendo a esas personas y está buscando esas personas que tienen la sabiduría y la inteligencia, 이런 어떤 그런 지혜로 pero entonces dice y habla sobre ese conocimiento y esas cosas que vienen de este mundo. Pero aunque la iglesia no tiene estas cosas, pero la iglesia no tiene que ser menospreciada. ¿Por qué? 최고의 권능 하나님의 Porque Dios tiene esa autoridad que sobrepasa todas las cosas. 다루는 권능은 Esa autoridad y ese poder que tiene la iglesia es algo que no puede ser comparada con las cosas de este mundo. 백만, 수천만, 수억, 수십억, Porque ni siquiera el diablo que ni siquiera 권능의 손이 que quieren tomar a todas las personas al infierno, la verdad, nosotros tenemos esa autoridad de echar al diablo al infierno. 그러한 엄청난 힘을 Esta es la fuerza que nosotros tenemos. 그런데도 현대인이기 때문에 Pero sin embargo, como nosotros somos personas del presente, nosotros no podemos decir de que nosotros vayamos en contra del pastor, dentro de el servidor,
que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque si el pastor, el obispo, si no tiene esa autoridad, entonces Dios no puede obrar en él. Si Dios es sí, el mundo está menospreciando. Si las personas están menospreciando al siervo de Dios, al ese instrumento de Dios, entonces no van a poder escuchar la palabra de Dios, sino y luego el siervo, este siervo de Dios comenzará a decir palabras del mundo, decir palabras que no son de Dios. 모든 성도들은 Pero espero que todos los miembros de nuestra iglesia 이런 지도를 순종하고 obedezcan a la guía del líder y humildemente sigan ese orden del líder. 질책이 없으면 Y también, 신임이 없으면 훈련해 줌이 없으면 si no existe este orden, si no existe la enseñanza, si no existe este orden, entonces, ¿cómo será qué es lo que ocurría con la iglesia? 경고할 수도 있어요. Sino que todos tienen que seguir esto. 하나님이 질책하시는 거예요. Y si está siendo castigado y está siendo pues enseñado, entonces tenemos que pensar que esto viene de Dios. 이렇게 하면 안 되는 것이. Tenemos que hacer. Aunque dentro de la iglesia nosotros no podemos actuar como nosotros queramos, nosotros tenemos que aceptar de que aquí está la voluntad de Dios, está la autoridad de Dios y Dios tiene que estar dentro de nosotros. 그러나 그 하나님이 질책하시는 그 권리를 Pero 무시한다면 si nosotros estamos menospreciando esta reprensión de Dios, ¿qué es lo que ocurrirá? 여기 오늘 본문의 말씀을 보면은 Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, 2 Corintios 10, desde el versículo 3 hasta el 8, pero entonces nosotros podemos encontrar en este versículo cosas algún caso que es muy importante. 왜냐하면은 Pero entonces, 교회에 si nosotros vemos que lo que está ocurriendo acá es que la iglesia de Corintios tenía muchas dificultades, pero entonces Pablo escribió unas diferentes cartas para poder solucionar los problemas de la iglesia de Corintios. 경고의 편지를 줬던 것인데 Y entonces Pablo había escrito en esta carta pues a la iglesia, pero entonces tenía muchos problemas. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas, pero entonces la iglesia había hasta caído. Pero entonces a través de esta carta, solamente estas cartas, 바울의 편지로 solamente por estas cartas, muchas personas, ¿qué fue lo que pasó? Y todas esas personas se arrepintieron delante del Señor y volvieron delante de Dios y tuvieron ese corazón y la verdad ellos obedecieron nuevamente al Señor. 바울이 Y así la iglesia fue reedificada y restaurada en ese instante. Pero Pablo, al ver esta reacción de las personas, él la verdad pensó, ¿será que yo hablé muy fuerte a las personas? ¿Será que yo les escribí muy fuerte a ellos? Pero si nosotros, es algo que también podemos encontrar en 2 versículos, en 2 Corintios 2, versículo 4 y 7. 약간 미안해하는 Pues teniendo pues ese corazón. Y si leemos todos juntos, versículo 4 y 7, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fuereis entristecidos, sino para que estuvierais cuán grande es el amor que os tengo. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumado de demasiada tristeza. Amén. 그렇게 목회자가 Por eso, quien era el líder, el pastor de la iglesia, 교회 전체적으로 미혹된 상태를 él al ver que toda la iglesia estaba siendo engañada, él cambió por completo esto. 그 미혹된 상태에서 Él cambió completamente a toda la iglesia que estaba siendo engañada. 이 사람들이 순수했는 Pero entonces nosotros al ver esto podemos ver qué tan de buen corazón eran los corintios, las personas de Corintios. 건실한
도시가 아니었어요. Pero en ese tiempo la ciudad de Corintios no se consideraba como personas de buen corazón, sino que era una ciudad, era popular que esa ciudad era que era una ciudad que había caído. Pero nosotros al ver esto, al ver hecho que ellos habían restaurado, pues que habían arrepentidos delante del Señor solamente con una carta, nosotros podemos ver de que esta generación de ahora ha caído mucho peor que estas personas. 목회자의 질책합니다. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios, al escuchar 편지로 쓴 질책이 al ver que que el pastor les había reprendido, ellos escucharon esto no como palabra de cualquiera, sino escucharon eso como palabra de Dios, y ellos se arrepintieron y volvieron delante de Dios. 이 부분은 오늘 고린도후서 10장부터 13절은 Pero entonces, si nosotros vemos en el capítulo 10 que hoy leímos, y la verdad es un poco diferente a los otros capítulos que vienen pues anterior a este. 이 부분 우리 본문부터 시작되는 끝까지 시작되는 이 부분은 Si nosotros vemos desde el 그랬던 그 반란자들의 capítulo pues 10 en adelante hasta el último capítulo en 2 Corintios, es una carta en la cual que le da a esos pues apóstoles mentirosos que estaban pues molestando a la iglesia. Entonces si vemos pues lo que está ocurriendo en ese tiempo, era que en el cual cuando Pablo vino y enseñó y edificó la iglesia en Corintios, luego él pues fue a otros lugares para poder predicar. Pero entonces al ver que la iglesia tenía esas dificultades, él constantemente escribió cartas para poder solucionar esto. Pero había otro problema mucho más grande. ¿Y cuál era este? Eran esas personas que eran apóstoles mentirosos, que decían que eran apóstoles, diciendo de que Pablo pues era malo, pues, y que él no, y la verdad, él era quien estaba tratando de destruir esa confianza que tenían dentro de que tenían a Pablo, y estaban tratando de tomar a la iglesia para sí mismos. Pero entonces ellos entonces Pablo, para poder pues reedificar a esta iglesia, restaurar a la iglesia, él escribe esta pues carta con fuerza para poder entregarle a ellos. Y a través de esta carta, la restauró a la iglesia y hizo que todos pudieran arrepentirse. Y aunque esta carta en este instante pues no existe, sino que desapareció, y nosotros la verdad no sabemos lo que contenía esta carta. Pero entonces estos mentirosos y estos apóstoles que eran pues mentirosos, ellos estaban mirando esa oportunidad para volver a venir a la iglesia y poder atacarla. Pero entonces para Pablo, sabiendo esto, para poder responderles a ellos, Pablo tenía este plan. ¿Cuál era? El primer plan era escribirle la carta. O sea, esta carta desde el versículo 10 hasta en adelante, para que ellos les estaba dando la advertencia, para que ellos pudieran pues volver sus corazones. Pero luego, ¿qué fue lo que dijo? Yo luego de 2 meses volveré a Corintios, y espero que en ese tiempo, espero que todos ustedes puedan arrepentirse y volver. Y así es como él envía primero esta carta. Y luego, si se arrepienten a través de esta carta, entonces todo y vuelven y obedecen, pero entonces todo será resuelto. Pero si no obedecieran, entonces Pablo estaba advirtiendo de que ciertamente ellos vendrán, y Pablo vendrá y los expulsará a ellos. Entonces tenemos que ver del versículo 1. Entonces si el versículo 1, capítulo 10, versículo 1,
대면하면 사람이랑 마주칠 때 화면이랑 Entonces, en ese tiempo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver desde el versículo 1? Es que 대면하면 약골이다. 약골 그런 말이 있어요. 한국말에. 약골. si vemos en el primer versículo, entonces podemos ver de que las personas, esos apóstoles mentirosos, le estaban diciendo a las personas de que el apóstol, pues Pablo, era mentiroso y que era un cobarde, de que aunque exteriormente y al escribir la carta, pues habla con fuerza, pero cuando ellos vienen personalmente, pues la verdad, Pablo era un cobarde y no podía hacer nada. Pero entonces, Pablo, ¿qué fue lo que responde? Diciendo que esto no es así. 너희를 온유하고 De que yo les he tratado a ustedes con mansedumbre y con ternura. 할 수 있지만은 O sea, que él está teniendo mansedumbre en él y paciencia con ustedes. O sea, les está tratando a ustedes con mansedumbre. Que yo, la verdad, no soy una persona débil, sino que yo soy persona que les está pues tratando a ustedes con paciencia. 막 흠집을 내고 있었죠. Y la verdad, estos apóstoles estaban diciendo a ustedes. Si vemos en el versículo 1, si leemos todos juntos, 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y temblanza de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. 그들은 바울이 강인한 사람이라는 걸 Pero entonces, yo creo que estas personas estaban malinterpretando, pensando de que Pablo pues no era una persona fuerte, porque siempre los trataba a ellos con muchas, pues, con mansedumbre y temblanza. Pero la verdad, Pablo había experimentado muchas cosas y estoy seguro de que era una persona fuerte. 너희를 마치 Pero entonces, 사람들을 대하듯이 좀 거칠게 대해볼까? Pablo entonces dijo, ¿será que entonces yo les trataré a ustedes como 너희는 내 양, en la carne? 내가 너희를 그렇게 대할 필요 ¿Será que ustedes si son mis ovejas? ¿Yo cómo puedo 세울 수 있지만 hablarles a ustedes, tratarles a ustedes de esta forma? Si como ustedes me tienen autoridad, entonces ¿por qué será que yo los trataré de esta forma? Había dicho pues Pablo. 언니로 힘을 내서 뭐 하지 Pues aunque en el mundo uno puede tener esa fuerza y tratar y forzar a las personas con la fuerza, pero la verdad, Pablo está diciendo que él es diferente al mundo y él no les tratará con la fuerza de este mundo. Sin embargo, 말하라. 너희가 está diciendo, 힘들게 하면 si no malinterpreten esto, ¿por qué? Porque si ustedes sí están complicando a la iglesia, si usted está atacando a la iglesia, yo no tendré más opción que venir a ustedes a través de la carne. Si yo no tengo otra solución, otra 수 있다는 점을 solución para tratarle a ustedes, yo vendré con fuerza con ustedes. 내 자세를 무리하게 Por eso, no menosprecien mi actitud que yo tengo delante de ustedes en este momento. 피하고자 하는 그 자세로 ¿Por qué? Porque yo, si no tendré más opción, yo les atacaré a ustedes de esta forma. 자, 이런 내용이에요. 또한 우리로 Y esto es lo que nosotros podemos ver en versículo 2. 반란자들 Entonces, Pablo está advirtiendo a las personas, a estas personas que están yendo en contra de la iglesia, diciendo que si no se arrepiente, será la guerra. Vamos a leer todos juntos, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de alguna hostilidad, como que estoy dispuesto a proceder resultándome en contra alguno de que no os tiene como si anduviere según la carne. 바울이 이렇게 하는 것은 El hecho de que Pablo esté hablando de esta forma es que él tiene esa fuerza para poder atacar. El hecho de que él esté hablando de esta forma no es el hecho de decir, ay, ¿cómo será que yo voy a pues pensando en una estrategia para poder atacar? Sino que detrás de él tenía una gran autoridad. Él estaba pensando en hasta la guerra. Y la verdad es que él él confiaba en esa fuerza en la cual que él tenía, 할 수 있다라고 de que él podía atacar en cualquier momento. 무기는 무엇일까? Pero entonces, ¿cuál es esa pues arma que él tenía? 생각하고 있는 싸움은 이런
En la pelea que Pablo estaba peleando, no estaban pensando en la fuerza, en esa pelea en la carne. ¿Por qué? Porque en la pelea de la carne, ¿qué es lo que está pensando? En la milicia, en las cosas de la carne, está pensando en usar la fuerza, en las cosas del pensamiento, en la sabiduría. 선동하고 이런 게 아니죠. O sea, esto es las cosas que nosotros podemos pensar dentro de la carne. Sin embargo, esta lucha, esta pelea, 우리의 es algo espiritual, como nos dice en Efesios 6:2. En esta lucha no es en contra de la sangre y de la carne. 더 강력하고 Es algo mucho más 이런 fuerte. 세상에 있는 이런 방법들은 Por eso, 구원에서도 y estas formas de la carne, la verdad, no pueden venir y no pueden sobrepasar y salvar al espíritu. Y la verdad, no tienen ninguna fuerza para en el espíritu. ¿Por qué? Porque la pelea espiritual, la verdad, no viene acerca de la carne, sino que es mucho más 이 무서운 병기는 temeroso. ¿Por qué? Porque esta arma viene del cielo, para que así nosotros podamos tener esta fortaleza. 속에 사람이 담고 있는 거 견고하게 있는 그런 요새 Y la verdad, estas cosas, la verdad, esta fuerza, tiene esta fuerza para poder quitar, destruir esta fortaleza. Esa es la fuerza que nosotros tenemos que tener. Si nosotros vemos en Grecia, nosotros podemos encontrar que en las grandes ciudades habían como una montaña, una fortaleza que ellos tenían. 아크로폴리스라고 Y también en ese tiempo se llamaban Acrópolis. 도시가 만약에 Y digamos, por ejemplo, si es las ciudades de Grecia, si en ese tiempo tenían, pues, si era atacada, 피난을 entonces ellos iban a esos lugares, en esas fortalezas que se llaman Acrópolis. Y entonces, y era muy difícil en ese tiempo en conquistar a Grecia en ese tiempo, pues por esos lugares que ellos tenían. 힘들 거예요. 그 갇혀 있는 거나 Y pues la verdad, pues sería de gran dificultad, pues en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, pues, estar dentro de esas fortalezas. Y en ese tiempo también, en griego, también esa palabra, ¿qué significa? Esas fortalezas significaban, pues, la cárcel o, pues, tumbas, porque tenían que estar en esos lugares, encarcelados en esos lugares. 진이라는 뭔가요? 원수가 가져다던 생각이죠. Pero entonces, cuando habla sobre esas fortalezas, ¿qué es lo que significa? Esos pensamientos que el mundo les da. Y la verdad, si piensa en cosas, si compara esto con las cosas de la iglesia, entonces piensan que es algo que es completamente diferente. 이런 거좀 들으면요. 하나님의 말씀이 Y entonces, si compara esto con las cosas de este mundo, entonces los menospreciará las cosas de la iglesia, si los compara con esas fortalezas que el mundo le está dando a usted. 하나님보다 하나님을 아는 것을 Y todas las cosas serán menores que la iglesia, y la verdad, todo será menor que todo esto. 하나님 아는 것보다 더 높아지는 Por eso, todas estas sabidurías, ideologías que están tratando de enaltecerse más que Dios, son pensamientos que vienen del mundo. Cuando piensan de que Dios es una religión, solo es un mero en religión. Pero entonces, si está dentro de el pensamiento de las personas, es algo que no pueden quitar. Pero la verdad, hay algo que puede quitar estos pensamientos. ¿Qué es esto? Es la verdad. 이 세상 누구도 이기지 못하는 그 사람 속에 있는 Ese engaño que nadie en el mundo puede engañar. Solamente la verdad es que lo puede 주의 음성 앞에서 vencer. 드러나듯이 De la misma forma como dentro de la palabra de Dios, los demonios son echados fuera. Que toda la palabra dentro de la palabra de Dios no existe nada que pueda ser oscuro dentro de él. Y la verdad es que esa gran espada que tienen en la iglesia, que es la palabra de Dios. Si vemos en Efesios 6:17, 주의 말씀과 하나님의 능력 안에 있어서 ¿qué es lo que está diciendo? Y también en 2 Corintios 6:7 que dice, en la palabra de la verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra.
Ahora leamos versículo 3 y 5, según Corintios 10, 3 y 5. Pues aún andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia de Dios. Amén. Si vemos en el versículo 5, dice sobre que nos está hablando sobre la palabra cautiva. O sea, ahora nosotros a través de la verdad, nosotros tenemos que tomarlos a ellos en la cautividad, haciendo para que todos ellos se arrodillen delante de Dios, para que todos ellos se arrodillen delante de la verdad. Está diciendo Pablo, al advertirle a estas personas que eran mentirosas, les está diciendo, ¿ustedes serán que se van a arrodillar delante de Cristo o no? 너희는 하나님의 말씀을 맛본 바 있다. Ustedes ya han saboreado la palabra, ustedes ya han experimentado la palabra. ¿Será que ustedes van a obedecer a la verdad o no? Ustedes tienen que tomar la decisión en este momento. El Pablo acá en este momento les está diciendo a través de la palabra de Dios y le está pidiendo a ellos que determinen. ¿Será que ustedes van a obedecer o no? ¿Será que van a obedecer o no? 사도 바울이 Queridos hermanos, el apóstol Pablo, 주님을 만났을 때 en ese momento en el cual él tuvo ese encuentro con Dios, 핀 순간 en ese momento en el cual él vino delante del Señor, en ese momento en el cual él fue cautivo delante de Dios, 즉시 순종했습니다. él obedeció inmediatamente. Si vemos en Hechos 22, 10, ¿qué fue lo que dice? 믿는 그 즉시 ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué haré, Señor? 점점 Y entonces en este momento comenzó a orar en él. Y como dice en Hechos 6, 7, que dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Está hablando de la primera iglesia. Y luego en Romanos 1:5 dice, y por quien recibiremos la gracia y el apóstolo, para que la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y en Hebreos 5:9 que dice, y también siendo perfeccionados vino a ser autoridad de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Queridos hermanos, nosotros en el momento en el cual nosotros recibimos la salvación, recibimos, ahora tenemos que obedecer. Las personas que obedecen, ahí podemos encontrar la autoridad y el poder de Dios. 우리의 진정한 능력이 되는 것이 Ahora nosotros con medio de la obediencia tenemos ese poder de Dios. Ahora nosotros no podemos tratar la palabra de Dios como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. 날선 Y es cortante como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las conjunturas, los témpanos y discierne los pensamientos y intenciones de corazón, como nos dice en Hebreos 4:12. La verdad es que la palabra de Dios entra dentro de las personas y obra dentro del corazón de las personas. 바울 선생이 También Pablo hablará a Timoteo con lo que le dice. 말씀 전파하라. Tú tienes que llevar la palabra de Dios, predica la palabra de Dios y no importa si en algunos tiempos tú los tienes o no, tienes que reguardar y reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Y también cuando habla en Tito, Pablo les dice, pero tú tienes que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. 작정하고 있는 자의 O sea, les está diciendo a esas personas que 사도 바울은 verdaderamente están yendo en contra de la palabra de Dios. 모든 역사를 Te digo la verdad, Pablo, que estaba cortando con todas estas obras en el cual estaban destruyendo a la iglesia de Dios 교회를 끌어내리게 하는 y estaban tratando de 하지 않았습니다. rebajar a la iglesia. 완전히 순종할 것을 요구했고 회개할 것을 요구했습니다. Pablo lo que quería era que todos ellos se arrepintieran y que obedecieran a la palabra de Dios. Les estaba pidiendo a ellos que 실이 나타날 때까지 obedecieran a la palabra de Dios. 이제는 말씀의 Les estaba diciendo a estas personas, sus apóstoles mentirosos, diciéndoles si ellos tienen que decidir si van a obedecer o no, si se van a arrepentir o no.
Y luego, si ellos no lo hacen, 진리의 순종을 entonces Él tendrá que venir y tendrá que usar esa gran autoridad que un apóstol tenía. Y la verdad, ellos tendrían que recibir esto. También en la Biblia podemos decir de que ellos fueron dados a Satanás. 백성 중에서 저자를 ¿Y cuál es una de las cosas más temerosas en Israel en el tiempo pasado? Eran de que ellos serían cortados de Israel, de que son cortados de Israel. Pero entonces muchas personas podrán pensar, ay, ¿será que ustedes serán cortados de la iglesia y ustedes serán echados de la iglesia y podrán ir a otra iglesia? Pero ¿será que en las otras iglesias será que hay otro Dios? 그러나 이제 사도 바울 Pablo les estaba diciendo a ellos que ellos usarían esa última fuerza, la última autoridad que él tenía, que era echarlos, expulsarlos. Pero entonces, como nos dice en el versículo 6, 2 Corintios 16, que está diciendo, ahora ustedes, luego de que ustedes decidan si ustedes lo harán o obedecerán o no, yo luego entonces castigaré a ellos que desobedecieron. 때와 같이 거기 아직도 남아 있는 사람들에게 내가 말하니 Pero entonces, 용서치 않으리라. ¿qué fue lo que Pablo ahora está advirtiendo? Luego, diciendo, si ustedes, yo, la verdad, si vengo a ustedes, si ustedes si no se han arrepentido, entonces yo no los perdonaré. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 권위는 la autoridad de la iglesia es algo que nosotros tenemos que guardar. 잘 보존해야 돼. Es algo que nosotros ciertamente tenemos que guardar. Nosotros tenemos una responsabilidad. 세우는 것은 Tenemos la responsabilidad de cuidar a la autoridad de nuestra iglesia. Si existe en la iglesia, si existe la autoridad de la iglesia, existe la autoridad de Dios. Entonces, si existe la autoridad de Dios, entonces Dios obra junto con nosotros. Entonces, si nosotros en este lugar que tiene la voluntad de Dios, que tiene la palabra de Dios para realizar la voluntad de Dios, entonces así es como tenemos que ir. 우리는 무슨 일을 하든지 무슨 No importa qué obra nosotros hacemos, qué pensamientos nosotros tenemos, 또 무슨 상황이 있든지 o qué situación en la cual nosotros estemos, tenemos que guardar y edificar la autoridad de la iglesia, cuidar y edificar la autoridad del líder, del siervo de Dios. 일을 하든지 Queridos hermanos, no importa si estamos rindiendo el culto o qué tipo de cosas estamos haciendo, nosotros en ese instante tenemos que pasar por esa ropa del Señor y nosotros tenemos que tomar y recibir todo ese beneficio de Dios para que Dios obre y esté dentro de nosotros, donde esté el poder de Dios y esté la obra de Dios en este lugar y esté la guía de Dios, 임재가 있도록 para que Dios pueda morar en este lugar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, y así no para en este instante, sino que así nosotros tenemos que hacer que nosotros podamos edificar el futuro. 이렇게 복잡한 속에서 가지만 Aunque nosotros en este momento estemos en todas dificultades, nosotros en ese futuro, la verdad vendrá en ese día y tendremos ese fruto en el cual nosotros tendremos en el futuro. 근시안적인 자들이 아니에요. Lo que nos espera en el futuro son esos frutos y la verdad nosotros no nos 쳐다볼 줄 아는 자들입니다. entristecemos por lo que tenemos ahora, sino que nosotros miramos al reino de los cielos y nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que la autoridad de Dios sea intercedida sin ningún límite, para que la autoridad de Dios, para que la autoridad de la iglesia Sonad sea hecha a través de todos nuestros esfuerzos, para que todos nosotros a través de este esfuerzo, 끊임없는 투쟁을 통해서 a través de esta batalla, nosotros podamos enaltecer a Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y nosotros tenemos que sostener a través de la esperanza de Dios. 불순종하는 자들은 두려움으로 Y la verdad, los que tienen la desobediencia tendrán que esperar ese día con temor. 여러분 성도들과 Queridos hermanos, espero que la bendición de Dios esté en ustedes, en sus familias. 할렐루야. Aleluya. Vamos a orar en este momento para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, 권위가 우리 가운데 para que esa autoridad de Dios esté en nosotros, para que esa autoridad sea enaltecida en nosotros.
우리 부족한 걸 용서하시고 para que Dios perdone todas nuestras debilidades y nos acepte a nosotros, para que nosotros podamos enaltecer esa voluntad de Dios, esa autoridad de Dios, para que esa autoridad no sea perdida en nosotros, para que esa autoridad no sea perdida ni siquiera un poco, para que Dios esté junto con nosotros, Dios ayude a nuestra iglesia. Y para que Dios en este instante pueda obrar dentro de nosotros y pueda estar en nosotros, vamos a orar todos juntos. 역사해 주시옵소서, 도와주고 역사해 주옵소서. 교회에는 이런 세상